es una historia personal. Yo aprendí a usar la computadora gracias al chat. Y yo me amanecía hablando con las mexicanas, ahí vacilándome, ¿no? Un día en esta nueva aplicación en los celulares me bajé el WhatsApp. Entonces las chicas también ahí me escriben y yo me puse muy enamorador, hola mi amor, bebé. Y una de esas conversaciones se encontró Rosy, pues, ¿no? Te estoy hablando de 1 año y medio. Y se puso mal, se puso a llorar. Y yo justo estaba en un directorio, porque soy directivo de una sociedad. Y ella estaba menos mal con mi hija. Y mi hija la agarró, mamá, no vaya a hacer un escándalo. Porque yo justo le había dejado mi celular, porque no podía hablar. Y ella vio todo y se puso mal, pensó lo peor. Ella pensó que yo estaba enamorado, que tenía una trampa por ahí, ¿no? Pero mucho tiempo estuvo mal, lloraba mucho, se encerraba, no me quería hablar. Pero mi hija le ayudó a comprender cómo era esto de las redes sociales, que uno cochinea, bromea y dice cosas a una amiga, hola bebé, ¿cómo estás? Y eso no significa pues, que sea mi bebé, no es una forma de decir, hola mi amor, etcétera, etcétera, ¿no? Y no le gustó, pues. La letra me salió rapidísimo porque tanto habíamos hablado con Rosy, todo lo que me decía y todo lo que me decía y yo le he escrito. Un día me levanté en la mañana, agarré mi guitarra de madera y me puse a escribir con la melodía y al toque salió así, todito, ¿no? Y Rosy le puso también alguna cosita que yo no puse poner, pero ella me dijo, yo quiero que pongas esto. ¿Cuál? Lo del estúpido ego, ¿no? Sí, y lo de las zorritas. Y bueno, ponla. Y yo lo aumenté. Lo que sí me demoró mucho y trabajé en la introducción. Esa noche no dormí. Te cuento que estaba con mi celular. Cada media hora me levantaba, me imaginaba una melodía, agarraba el grabador de voz y lo grababa. Y tuve como 10 melodías y en la mañanita me vine al estudio, comencé a escuchar todas y elegí una. Lo cambié, lo cual también me provocó un poco de discusión con mi hijo que también graba. A él no le gustaba. No, a mí me gusta la anterior, decía, no, pero esta está bien, le decía. Yo en realidad, esta melodía, como productor, yo la encuentro bien pegajosa. Y si me gustaba, yo decía, tiene que ser, así que quedó así, ¿no? Por supuesto que sí, mira, este es uno de los temas más recientes que hemos lanzado al mercado. Ya no puedo decir al mercado peruano, porque es al mercado mundial. Las redes lo hacen pues mundial, ¿no? Y lo lanzamos a fines del mes de julio. Es increíble cómo en las redes sociales en pocos días que ha estado el videoclip, pues la gente se ha enganchado con esta canción y bueno, hay muy buenos comentarios. Y lo que me satisface más es que muchas radios de señal abierta del Perú me han escrito para pedirme la canción que querían programarlo. Indudablemente tú sabes que los que trabajan en radio de una u otra forma ya adquieren experiencia y cuando escuchan una canción dicen, este es el éxito. Como para apostar. ¿No? Exacto. Y bueno, muchísimos programadores de radio me lo han dicho.